El título de este video es La ética objetivista de Ayn Rand. Pero antes de entrar en materia sobre la ética objetivista de Ayn Rand, tenemos que tener a consideración algo fundamental para entrar, a explicar todo el volumen filosófico que Ayn Rand imprime en su concepto la ética objetivista. ¿Qué es la ética? La ética es un código de valor. Es una ciencia que se encarga de estudiar lo concerniente a lo bueno y lo malo, mientras que la moral es su puesta en práctica. Ahora bien, Ayn Rand nos propone una ética objetivista basada única y exclusivamente en la razón, teniendo como punto de partida datos de la realidad, rechazando por consiguiente todo criterio o toda idea de que se pueda sustentar un código de ética con ideas místicas o religiosas o basada en los sentimientos o en las emociones por criterios arbitrarios, como sucedieron en el pasado, por ejemplo, cuando se dirimía la cuestión ética a través del concepto de la voluntad de Dios. Voluntad expresada a través del monarca. Esa era la teoría en principio. Es decir, que la sociedad y el criterio del individuo quedaban absorbidos bajo el mando o el lema de la voluntad de Dios. En ese sentido, por ejemplo, cuando un monarca tomaba una decisión de asesinar a un grupo de ciudadanos, éticamente no podríamos entrar a criticar esa cuestión porque en última es la voluntad de Dios la que se está plasmando allí. Esa idea después fue reemplazada por el criterio de la sociedad, es decir, que ya el bien se iba a ver en función de aquello que beneficiaba a la sociedad. Esto creó la idea de que no podía crearse ningún criterio ético por encima de la sociedad, puesto que la sociedad era su fuente misma. En este marco, quería decir entonces que el individuo como tal solo podía existir en virtud de la sociedad y que los derechos que tiene, los tiene porque se los asigna la sociedad. El tema que predominó entonces es la moral social altruista. La crítica que se le hacía a estas dos tesis, empezando por la primera, acerca de que el bien y el mal se dirigía conforme a la voluntad de Dios, es que era una postura completamente arbitraria, puesto que en favor de la voluntad de Dios el monarca podía cometer las peores atrocidades de la humanidad. Lo mismo sucede cuando se dirimió la cuestión del bien y el mal como aquello que beneficia a la sociedad, pues la sociedad en favor del bien social podía cometer también las peores atrocidades hacia los derechos de los individuos. Es precisamente en este punto que los filósofos llegan a la conclusión de que la ética no puede dirimirse a través de la razón y que por consiguiente hay que darle paso a otros mecanismos, tales como la fe, la intuición, el instinto, el capricho del individuo, que es la tesis que hasta ahora más sostienen los filósofos, que la ética es una elección subjetiva. ¿Es la ética una elección subjetiva o hay datos de la realidad que así lo demandan? Ayn Rand creía que hay un hecho de la realidad. Como dijimos que la ética es un código de valor, Rand se pregunta qué son los valores. Valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo o conservarlo. En ese sentido, el ser humano, como ser viviente, por ejemplo, tiene una función primordial, que es la de sustentar su propia vida. Y aquello lo hace, por ejemplo, extrayendo del entorno los medios físicos y necesarios que requiere para cumplir con esa finalidad, pues sustentar su existencia es la función primordial que tiene la vida. En ese sentido hay que considerar a la vida misma como el máximo valor de todos los seres vivos. Sustentar la existencia tampoco puede ser un acto deliberado a capulso del individuo, de que si yo quiero o no, sino que aquello me está impuesto por mi propia naturaleza, es decir, desde el primer momento en que se impone la vida en el ser humano, le está la obligación de sustentarla si quiere seguir conservándose en el planeta. Los organismos más simples como las plantas pueden sobrevivir por medio de sus funciones físicas automáticas. Una planta no puede elegir su accionar. Las metas que persigue son automáticas e innatas, determinadas por su naturaleza. El alimento, el agua y la luz del sol son los valores que por su naturaleza requiere. Por otro lado, los organismos más superiores tienen una forma mucho más potente de conciencia. Tienen la facultad
de retener las sensaciones, lo que constituye la facultad de percepción. Una percepción no es más que un grupo de sensaciones retenidas y integradas en forma automática por el cerebro de un organismo. En este sentido, hay que considerar a la conciencia como el instrumento básico de supervivencia de esos organismos superiores. Pero en cuanto al hombre, dice Ayn Rand, hay que considerar a la razón como su instrumento básico de supervivencia, pues el hombre no puede guiar su vida por meras percepciones, tal como lo hacen los animales. Una sensación de hambre a un hombre le puede indicar que necesita alimento, pero no le va a decir cómo lo puede obtener o qué alimento es bueno o malo para él. Necesita de un proceso de pensamiento. Pero la responsabilidad del hombre va todavía más lejos. Un proceso de pensamiento no es automático ni instintivo, ni involuntario ni inflable. Debe iniciarlo, sostenerlo y responsabilizarse de su resultado. Tiene que descubrir qué es verdadero y qué es falso, y cómo corregir sus propios errores. Tiene que descubrir cómo confirmar sus conceptos, sus conclusiones, su conocimiento. Tiene que descubrir las reglas del pensamiento, las leyes de la lógica, y cómo dirigir sus pensamientos. La naturaleza no le garantiza automáticamente la eficacia de su esfuerzo mental. Recuerdan que al principio del video decíamos que Ayn Rand se preguntaba sobre si la ética era una elección subjetiva o había un dato de la realidad que así lo demandaba. Pues la ética es una necesidad objetiva, porque el dato de la realidad que lo demanda es la supervivencia del ser humano, la naturaleza de la vida. Pues bien, para cerrar el video voy a ofrecer la siguiente precisión. El universo solo nos ofrece dos alternativas para la existencia. O la cosa existe en el universo o no existe, pero no pueden darse las dos al mismo tiempo por principio de no contradicción. Esto en el plano de la razón equivale a decir que la razón solo nos ofrece dos alternativas, o ser racional o ser irracional. Cuando yo elijo a la vida como mi máximo valor, por consiguiente yo debo buscar todo aquello que sea bueno para mi vida, todo aquello que me garantice el mantenimiento, la prolongación y el enriquecimiento de mi propia vida. Eso es lo que yo voy a catalogar como bueno. En ese sentido, un código de ética que sea bueno es un código que te ayuda para la supervivencia.